Trump y Europa. Una de las cosas que intentamos en este canal de TikTok es utilizar datos objetivos y hechos irrefutables, y a partir de ahí se puede hacer análisis y pensar. Fijaros, nos quieren engañar la industria militar, el complejo industrial militar que decía Eisenhower. Y veréis por qué rápidamente. A los europeos se nos está diciendo por activa y por pasiva que tenemos que gastarnos más en defensa. Que el acuerdo de la OTAN era gastarnos un 2% del PIB de cada país. Es verdad que ese fue el acuerdo y que hay que gastarse eso o más, o el 3% o más. Y fijaros, ¿quién nos está diciendo por qué hay que gastarse más en defensa o para qué hay que gastarse más en defensa? ¿Quién es el enemigo de Europa? ¿Quién quiere atacar a Europa? Y fijaros la cantidad de mentiras, de falacias y de falta de datos que hay. Lo primero es el gasto militar actual real. El instituto más prestigioso para dar esta información es el Instituto Internacional por Estudios de la Paz, que es un instituto sueco, nada sospechoso de ser nada especial. Pues bien, los datos oficiales de gastos en defensa de Estados Unidos suman más o lo mismo que los 10 siguientes países del planeta juntos. Estados Unidos se gasta en defensa casi $1 trillón, trillones americanos, 12 ceros, que es más o lo mismo que los 10 siguientes países juntos, los 10 siguientes, incluido a China, Rusia. Pero es que si vamos a Europa y cogemos el gasto militar de Francia y de Gran Bretaña unido, suma lo mismo, un poco más, que Rusia. Pero es que si quitamos Gran Bretaña y cogemos Francia y Alemania, también suma lo mismo, un poco más, que Rusia. Es decir, solo 2 países de Europa, potencias nucleares, Francia y Gran Bretaña, ya gastan más que Rusia. O si nos olvidamos de Gran Bretaña, porque podemos pensar, bueno, pero Gran Bretaña no está en la UE, también Francia y Alemania gastan más que Rusia. Luego, no es verdad que necesitemos gastar más. En todo caso, necesitamos gastar mejor, que los armamentos sean homologables, homogéneos, que los tanques de uno y de otro, los obuses sean de 155, no de distintos calibres, de forma que todo el mundo pueda utilizar las mismas armas y tengan el mismo entrenamiento, etc. Que las plataformas y los equipos sean compatibles. Pero es que si filosofamos un poco más y vamos a pensar, y en este canal también nos gusta la filosofía y la economía, hay que preguntarse, ¿pero defenderse de quién? Y diréis, no, de Rusia, los rusos, ¿no? O hay gente incluso más loca que dice los chinos. Los chinos nunca han atacado a nadie fuera de China, no son un país imperialista, ni siquiera cuando antes para dominar había que ocupar los territorios. Pero es que hoy en el siglo XXI vivimos en una realidad líquida. Para dominar algo no tienes que ocupar el territorio. Si tú eres Microsoft o Google o Amazon, ya dominas, no necesitas tener el territorio que te sale muy caro y mandar a tus chicos a morir, como Vietnam y estas cosas. Es absurdo. En el siglo XXI tú dominas y dominas la economía, las plataformas, la tecnología, y los consumidores de los demás países ya son súbditos tuyos porque te compran a ti todos los productos. ¿Para qué quieres tú tener que gastarte dinero en mantener allí la paz de otros países? Rusia no tiene ningún interés en invadir Alemania, ni Italia, ni Francia, ni Inglaterra. Ningún interés. Pero es que además no puede. Pero si es que lleva 3 años Rusia para ocupar Ucrania y no ha conseguido más que avanzar, no llega ni a 100 kilómetros en una frontera. 3 años. Acordaros, Hitler en 3 semanas ocupó Francia y Bélgica y Holanda. Luego, no nos creamos todas estas mentiras que lo único que pretenden es fomentar la industria militar en Europa, primero porque ganan dinero con eso, las industrias militares y todos los lobbies, que en general están llenos de políticos corruptos de la casta. Von der Leyen, que viene de ser ministra de Defensa alemana, que además falsificó casi la mitad de su tesis doctoral. Casado, que le regalaron el título en la carrera, y ¿dónde está ahora cuando le echaron del PP por quererse cargar a Ayuso? Está en un lobby militar. No os creáis nada de toda esta gente, solo quieren ganar pasta y justificar un incremento en defensa, que es cierto que fomenta un poco la industria porque habrá que fabricar acero y cañones y obuses. No necesitamos pasta más en defensa, no tenemos enemigos que nos quieran invadir. No nos creamos las grandes mentiras que nos quieren hacer creer.